Vamos a ver hoy el pasaje que nos toca. Esta semana estamos viendo, ¿no?, los milagros de Jesús y esta semana nos tocó tratar el tema de la sanidad de una mujer. Sanidad de una mujer. Y dice que esta mujer toca el manto de Jesús. Vamos a leer estos milagros. Sabemos que aprendimos que los encontramos en los evangelios sinópticos, ¿sí? Los encontramos en 3 evangelios, siempre los milagros, y algunos dan más detalles que otros. Y en esta ocasión vamos a leer, yo te animo a que leas, está en Lucas 8, 42, 48, pero también lo encontramos en Marcos 5, 24 al 34, o en Mateo, que Mateo no se explaya tanto, Mateo 9, 20. Así que te invito a que puedas seguirlo, que el evangelio que más relata este milagro es Marcos 5, verso 24. Da un poquito más de retorno, Matías, por favor. Marcos 5, verso 24 al 34. Ahí está, gracias. Muy bien. ¿Está bien? Yo voy a leer, como ustedes vieron que tomo los 3 evangelios y hago un solo relato, ¿sí? Así que tal vez no coincide justo el relato de Marcos 5 en su totalidad, pero es porque yo también tomo de Lucas y de Mateo también, ¿sí? Así que, pero usted siga porque la mayoría del relato está en Marcos. Marcos, ¿sí? Marcos 5. Vamos. Y mientras iba, le seguía una multitud que le oprimían y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido muchos y había ido a muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Ninguno había podido curarla y nada se había podido hecho. Y cada vez le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Y enseguida esa fuente de sangre se secó. Verso 30. Luego, de Lucas, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me tocó? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que te ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies y le dijo toda la verdad. Declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Y como al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. Este relato muestra entonces una mujer que estaba enferma de hemorragias hacía 12 años.
12 años que había ido a un médico, había ido a otro médico, y así se había recorrido y había gastado muchísimo dinero en busca de una cura. Pero al saber el poder que Jesús tenía, ella se acercó a Jesús para simplemente tocar su manto, y dice la palabra que fue sana por tocar el manto de Jesús. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré sana. Ustedes imagínense esta situación, una enfermedad que durante 12 años nadie había podido curar. Todos los recursos se habían ido para poder curarla y no habían podido encontrar una sanidad en ella. Imagínense sabiendo que la única oportunidad estaba en Jesús, pero que obviamente toda la multitud rodeaba a Jesús. Y como vimos el milagro pasado, donde también tuvieron que 4 personas subir a un lisiado para que sea sano, subirlo por un techo, porque había muchísima gente. En esta oportunidad, exactamente igual. Lleno, Jesús rodeado de gente, rodeado de personas. Sus discípulos estaban alrededor de él también y eran una especie de, no eran guardaespaldas, pero sí cuidaban al Señor, ¿no? Y estaban todos apretados así en la multitud, y esta mujer dijo, si tan solo pudiera tocarlo, pudiera tocar su manto, yo sé que voy a ser sana. Ahora, ¿de dónde saca esa idea esta mujer, no? ¿De dónde saca esa idea de esa manifestación de fe que dice que si tan solo pudiera tocar nada más que su manto, yo sé que voy a ser sana? La idea de los mantos en el Antiguo Testamento es una idea de mantos que cuando un ungido, un profeta, tenía una señal, ¿no es cierto?, de un manto profético que le daba autoridad delante del pueblo. Ahora, Jesús no lucía un manto especial. Jesús lucía un manto común y corriente, como el tuyo, como el mío, ropa común, ¿sí? Jesús no vestía, si lo traemos a esta época, no vestía de marca, no vestía de Armani, ¿sí? No vestía de saco, sino que él vestía común. Él andaba entre la gente de forma común, como todos los demás, como todas las demás personas. En ese momento no había una gran cantidad de vestuarios. En ese momento la ropa, se ponían por lo menos 3 prendas, una ropa interior, luego se ponían otra ropa que cubría a las mujeres hasta los tobillos y los hombres hasta las rodillas, otro manto, ¿no? Y luego se ponían un manto principal, depende de la época, más liviano o más pesado, pero era un manto que cubría, en invierno también cubrían las cabezas, ¿sí? O el cuello. Y ese sí eran mantos grandes, pero era común, eran mantos comunes. La ropa, por ejemplo, no era de colores, la ropa ni siquiera era blanca. Ni siquiera era blanca. Para tener una ropa blanca, tenía que ser un tratamiento especial, que salía mucho dinero. O sea, la ropa era lana, color cremita. Y así estaban la mayoría de las personas tenían ese estilo de ropa. Lo que era el tercer abrigo, ¿no? El manto, que era el más largo, ese sí era largo. Ese manto, ese sí era un color un poquito más oscuro, pero nada más que eso. Ahora, a lo sumo, algunos que otros mantos tenían algún que otro detalle, pero tampoco tenían muchos detalles porque todo eso era dinero.
tener un manto blanco, por ejemplo, había que tener, para tener un manto blanco allí en Medio Oriente, tenían que mandarlo a lo que era el blanqueador. Y solamente la realeza podía tener eso, un manto blanco realmente. Por eso en la transfiguración, allí en Mateo 17:2 o Marcos 9:2, dice así, cuando Jesús se transfigura, ¿no? Muestra toda su gloria, dice, sus vestidos se volvieron resplandecientes. Miren el detalle, acá está el detalle, ¿no? Que dice muy blancos. Faltaba ahí decir como si lo hubiesen mandado al blanqueador, ¿verdad? Muy blancos, como la nieve. Tanto, fíjense aquí, tanto que ningún lavador o blanqueador en la tierra lo puede hacer tan blancos. ¿Se dan cuenta? O sea, no era común, no era algo que uno podía tener cualquier ropa en esa época. Tenían los vestidos todos iguales. Ahora, el manto también representaba unción en las personas que tenían autoridad profética o sacerdotes. Por ejemplo, los escribas y los fariseos sí tenían túnicas de colores. Ellos sí, no eran túnicas de colores, pero sí tenían túnicas, un color azul, púrpura, ¿sí? Y tenían algunos arreglos. Ellos sí tenían ropa de color porque ellos representaban parte de la realeza religiosa. Entonces, fíjense que ellos se diferenciaban por eso también de las demás personas, por su vestimenta, por cómo se vestían los fariseos. Y mire que Jesús le dice a los fariseos, Jesús le dice, ustedes que llevan esas túnicas tan largas, ¿no? Tan lindas, tan prolijas. Pero dice, por fuera están muy lindos, están muy pintones, ¿no? Pero por dentro, le dice, están muertos directamente. Entonces, no se trataba obviamente de mantos especiales, pero sí esta mujer sabía de que si alguien que estaba ungido portaba un manto, en este caso un manto común, pero lo portaba, sabía que si tocaba ese manto podría haber unción. ¿Vieron la historia de Eliseo y Elías? ¿Vieron a Elías allí en Primera de Reyes? Lo pueden encontrar allí, Primera de Reyes 19:19, que dice Elías que estaba Elías haciendo milagros, prodigios, todo, y de repente le dice a Eliseo, si vos me esperás a mí y me mirás todo el tiempo y me seguís todo el tiempo, yo voy a dejarte lo que vos estás anhelando. ¿Qué era lo que anhelaba Eliseo? Una doble porción del Espíritu. ¿Qué estaba diciendo? Que él quería la unción que tenía Elías. Elías tenía una unción especial. Vaya, se habrá hecho milagros Elías, ¿no? Elías hizo milagros tremendos. Y Eliseo le dice, yo quiero esa unción. ¿Y se acuerdan cómo lo llama Elías a Eliseo? Ahí lo puede leer después, ahí en Primera de Reyes 19. Lo llama Eliseo, dice que se saca su manto y se lo pone a él. ¿Sí? Lo toca así con el manto a Eliseo. Y eso era trasladar esa unción que Elías tenía, pasársela a Eliseo. Ahora, Eliseo es tocado por el manto de Elías, pero Elías se vuelve a poner el manto. Y al ponerse de vuelta el manto, ahí es cuando entonces le dice, yo quiero la doble porción. ¿Qué le quería decir? Yo me quiero quedar con el manto. Yo no quiero solamente que me toques con el manto. Yo quiero quedarme con ese manto.
Quiero una doble porción. Porque yo sé, ahora entiendo que vos me elegiste para sucesor, porque esa era la señal que se le daba a un profeta, se le daba a otro para que lo pueda suceder. Ahora él va por más, le dice, yo no quiero solamente, yo quiero la doble porción, quiero lo que vos tenés y quiero tu manto y quiero todo. Y entonces Elías le dice, bueno, está bien, seguime hasta el final de mis días y si vos estás ahí, vas a recibir eso. Ahora, ¿se acuerdan cómo fue que vino el carro de fuego? ¿No? Carrozas de fuego, ¿y qué pasó? Se lo lleva a Elías. Y Elías se va Elías y Eliseo está ahí viendo cómo se va Elías y está Eliseo y de repente, ¿qué pasa? Cae el manto. Qué increíble esta historia cuando comprendemos estas cosas, ¿no? Tal vez, no sé si se le cayó a Eliseo porque el manto ya no le servía para donde iba. A donde iba ya no necesitaba la unción, ya iba directamente al lugar celestial. Pero no sé si se le cayó o si lo soltó. Pero ahí estaba, en el momento justo, en el momento preciso, estaba Eliseo esperando que algo suceda. ¿Y qué sucedió? Que se cae el manto que él anhelaba. Entonces, los israelitas conocían estas historias, conocían las historias de los mantos, conocían las historias de las unciones de los mantos, porque ¿se acuerdan cuando toma Eliseo el manto, qué hace? Toma Eliseo el manto y dice, por fin tengo la doble porción, la tengo, a ver, vamos a probarla. Y dice el relato bíblico que va y lo prueba. ¿Cómo lo prueba? Golpea el mar, el Jordán, y se abre, tal cual como lo hacía Elías. Entonces lo probó a ver si funciona esto. Y vemos que Eliseo tiene su propio ministerio después de unción y de poder por tener esa doble porción y anhelarla. Ahora, volvamos a esta mujer. Es el manto el objetivo. Ya no es Jesús el objetivo. El objetivo es el manto. Y también me hace acordar esto a el capítulo de Hechos, ahí donde Pablo le llevaban las personas pañuelos, ni siquiera eran mantos, le llevaban pañuelos, lo que tenían, porque si ellos decían en su fe, decían, si tocan a Pablo estas prendas, estos pañuelos, si los tocan, y yo los llevo al enfermo, seguramente también va a ser sanado, porque la unción se desprende. Entonces al desprenderse esa unción, llevo ese pañuelo y ahí lo encontramos también en el relato Hechos, también 19, del 11 al 12, estos milagros extraordinarios, ¿no? Porque son milagros extraordinarios. Que dice dice, y Dios hacía milagros extraordinarios. Amén. Por medio de Pablo. De tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo, o sea, sacaban sus propios delantales y los llevaban a Pablo, y de ahí de Pablo se los llevaban a los enfermos. Y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Entonces hay poder que no se manifiesta, no es que se manifiesta, no es que tenemos que tomar como muletillas, ¿no es cierto? Tal vez el orar por las prendas. Vieron que nació esa costumbre de orar por las prendas de las campañas de Anacondia. ¿Se acuerdan del pañuelito? ¿Sí? Todavía está, obviamente, las campañas todavía siguen. ¿Y qué hacemos con el pañuelito? Bueno, esa costumbre, ¿no? Revoleamos. ¿Cuántos tienen pañuelito blanco acá? hacemos campaña, ¿no? Sacan el pañuelito en las campañas. ¿Cuántos fueron a las campañas de Anacondia? Muchos fuimos a la campaña de Anacondia, ¿no? Yo tuve el placer
de servir allí muchas veces. Y sacamos el pañuelito y ahí lo mostramos como diciendo, tenemos acá, creemos en el poder de sanidad del Señor Jesús, pero eso nace literalmente porque las personas comenzaron a llevar sus pañuelos a las campañas, tal cual como el relato de Hechos. Entonces llevaban sus pañuelos y había un momento donde oraban por los pañuelos blancos, oraban por esos pañuelos, y luego que tomaban cada uno su pañuelo, hacían y lo mostraban y se lo llevaban luego a los enfermos que no podían venir. Y así hubo muchísimos testimonios en esa época, en los 80. Los 80 fue tremendo, hubo muchísimos testimonios de sanidades y de milagros producidos por esto, por alguien que tal vez llevó una prenda, llevó un pañuelo y oraron y se los volvió a llevar al enfermo y el enfermo recibe el pañuelo. Ahora, no es que el enfermo recibe el pañuelo o aquel que necesita sanidad recibe el pañuelo, sino que recibe la fe, porque es la manifestación de fe. El pañuelo en sí no es el que tiene el poder. El que tiene el poder es la fe. Por eso cuando Jesús siente a esta mujer que le toca el manto, ni siquiera lo toca a él, toca el manto. Y el Señor siente que hay alguien que llegó a ese manto por producto de la fe. Y aquí lo que el Señor resalta es eso. Resalta la fe. Le dijo, hija, tu fe te ha salvado. No el manto. Amén. No los pañuelitos. No las prendas que podamos orar. No vale nada llevarle tal vez una prenda, un pañuelo a alguien y decir, toma, ponete esto. Eso es brujería, hermano. Eso no lo haga. Ponete esto y sin decirle nada. Tomá, ponete esto. Y ahí a ver qué pasa. Y quedarse uno mirando a ver qué le pasa. No se trata de eso. Eso es brujería. No hagamos esas cosas. Sino es decirle, mirá, estuve en la iglesia, estuvieron orando por esta prenda. ¿Sí? Y tal vez si vos te la pones con fe, algo pueda suceder. Entonces la persona recibe la fe. No recibe la prenda, no recibe el pañuelito, el amuleto, no. Recibe la fe. Lo que se traslada es la fe. Por eso el Señor le recalca, dice, no es el manto, no es un manto especial, es la fe. Ahora ella se acerca obviamente sabiendo que el portador de ese manto común y corriente tenía unción para poder sanarla de tanto dolor de 12 años. Producto, su sanidad de la fe, solo puesta en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y es una fe activa. Fíjense cuando el Señor le dice, ¿quién me tocó? Salió poder de mí. Y los discípulos dicen, pero Señor, si estás rodeado de gente, están todos tocándote. No, pero hay alguien que me tocó diferente. Hubo poder que salió de mí. Hubo fe. O sea que a Jesús lo rodeaban muchas personas. Muchas personas rodeaban a Jesús. Pero no todos tenían la fe de esta mujer. Entonces, la cuestión acá es que uno tiene que tener fe. Fe en Jesús. Cuando nosotros cantamos, cuando nosotros adoramos, tenemos que saber que estamos adorando, cantando a un Dios verdaderamente vivo. Un Dios que sigue haciendo milagros y manifestando milagros ayer, hoy y siempre. Entonces, cuando nuestra fe se pone en acción, es cuando suceden este tipo de cosas, milagros extraordinarios, como dice allí que pasaba en los Hechos. Milagros extraordinarios. ¡Wow! Uno queda, ¡wow! Mirá lo que pasó.
fue sano. Gloria a Dios. Mirá, el Señor movió lo que nadie podía mover, movió un corazón, movió un papel trabado, movió lo que sea, pero lo movió el Señor. ¿Por qué lo mueve? Por una fe activa. Cuando uno activa la fe en Jesús, las cosas suceden. Jesús entonces estaba allí y pregunta, ¿quién me tocó? Porque Jesús conoce nuestras acciones de fe. ¿Sabías eso? El Señor conoce nuestra acción de fe y aún conoce la intención de nuestro corazón. ¿Cómo nos acercamos a Jesús? El Señor sabe quiénes se acercan a Él con fe, con una fe activa, y quiénes se acercan a Él simplemente por estar. Porque ahí había mucha gente que lo rodeaba, mucha gente que lo tocaba, pero solo una mujer fue y lo tocó con una intención, con fe. Entonces el Señor conoce los corazones, conoce quién se acerca a Jesús, quién viene a la iglesia, quién viene al templo, quién viene a las reuniones, quién busca verdaderamente a Jesús. Él conoce, Él sí todo lo sabe. Fíjense, los discípulos quedaron desorientados. Quedaron, ¿quién me tocó? Y imagínense uno ahí, ¿no? ¿Cómo, Señor? ¿Quién te tocó? Pedro ahí siempre, ¿no? Pedro, Señor, estás rodeado de gente, Señor. Claro. Pero Jesús sintió la fe de esta mujer. Sintió el poder, la dinamis que sale cuando se activa una fe verdadera. Hay poder cuando se activa una fe verdadera. Amén. En esta noche yo te animo a que puedas activar esa fe, una fe verdadera, una fe que activa, que mueve el poder de Dios. Fíjense, esta mujer dice, simplemente si tocare tan solamente su manto. Es a veces la fe de lo imposible. Imagínense la situación, hermanos, lleno de gente y esta mujer allí enferma, con pocas fuerzas. Uno sabe que este tipo de enfermedades, de hemorragias, debilitan los glóbulos, ¿no? Nosotros lo sabemos ahora, siglo XXI. Y entonces enflaquecen, tienen poca fuerza, ¿verdad? Y sin embargo, con pocas fuerzas, seguramente muy corta de peso, muy baja de peso, y con estas hemorragias y todo el impedimento que había allí, ella pensando, si solamente llegare y tocare ese manto. Y empezó con las pocas fuerzas que tenía, con las pocas fuerzas, tal vez serían las últimas, comenzó a abrirse camino. Comenzó a empujar, hermanos. Comenzó a empujar. Comenzó a abrir camino, comenzó a empujar. Seguramente iba por abajo, por las piernas. Comenzó a ver si llegaba. Comenzó a empujar a uno, comenzó a empujar al otro. Comenzó a abrirse paso y diciendo con una sola idea, si tan solo llegaría ese manto. Y cada vez que lo veía el Señor, que caminaba y seguía caminando y se iba cada vez más lejos, decía, no, tengo que volver. Si tan solo llegara. Y nuevamente, otra vez, agarrando fuerzas donde no las hay, la fe de lo imposible. Otra vez, cobrando fuerzas. Tengo que llegar. Y otra vez ahí empezar a abrir camino. Y uno grandote ahí que está en su camino, sí, bien grandote. No importa. Como jugadora de rugby, lo empuja y pasa. Mi hermano, hay una fe que a Jesús le agrada. Y es la fe de lo imposible, es la fe del esfuerzo. Es la fe que uno hace lo posible para activarla. A veces con tan poquito nos desanimamos. A veces con tan poco decimos, no,
ya está, no llego más al objetivo. Hace un montón que vengo orando. Pregúntale a la mujer, 12 años. 12 años. Buscando médico tras médico, médico tras médico, gastándose toda la plata. Y vos a veces decimos, no, ya no oro más, no oro más. La fe de lo imposible. La fe que se activa. Cuando vamos a buscar algo, activamos esta fe. No sé, buscamos trabajo, buscamos empleo, buscamos un bienestar más económico. ¿Activamos esta fe? Decimos, si tan solo tuviera un mejor empleo. Ahora, si yo me quedo con el deseo nada más, ¿no? Me quedo con ese deseo. Si tan solo tuviera un mejor trabajo, ¿qué pasaría? Nada. El Señor te dice, bien, vamos, lo que sigue ahora. Si tan solo tuviera un mejor trabajo, ¿y ahora qué sigue? Esfuerzo. Amén. Ahora sigue esfuerzo. Ahora sigue levantarte temprano, buscar trabajo, ¿sí? Hacer currículum, esfuerzo. Rebotar en un montón de lados, mandar currículum por todos lados, hacer entrevistas y que te reboten. Esfuerzo. Pero si tan solo tuviera un mejor empleo, bueno, lo voy a esperar acá, sentadito. Algunos tienen la gracia, ¿no? Que le vienen así, lo llaman por teléfono, ¡trin! Le suena. No, ya no suena mal el teléfono así, ¿no? Pero bueno, algunos tienen gracia, ¿no? Pero el Señor nos muestra que debe haber esfuerzo. Si tan solo vería la gloria de Dios en esto. Y ya me quedo ahí. No, activa la fe. Si tan solo viera la gloria de Dios en esto, y el Señor dice, bueno, vamos, ¿y qué sigue? Orar, ayunar, buscar la presencia de Dios, tener fe, venir a la iglesia, activarse. Algunos quieren ver milagros extraordinarios sin activar la fe y sin activarse. Quedándose en casa no vamos a lograr nada. Entonces hay que activar la fe. Esta historia nos muestra que hay una fe realmente activa. Josué, por ejemplo. ¿Se acuerdan de Josué? Josué dice que es sucesor de Moisés, ¿no? Él es sucesor de Moisés y tiene una gran responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Entrar a más de 2 millones de personas a la tierra prometida. Y hay un pequeño problema. Una muralla ancha como este templo. Llena de guardias alrededor. Llena de guardias alrededor. Y por las dudas, detrás de cada puerta, detrás de la muralla, ejércitos que lo custodian. Así que tiene un pequeño problemita. Pero Josué avanza en fe. Josué avanza, dice la palabra allí, avanza hacia esa muralla. Y el Señor le dice, simplemente le dice, mira, tenés que hacer algo sencillo. Rodeá el muro, rodeala, ¿sí? En unas cuantas manzanas, toda la ciudad, rodeala. Hacete unas 7 vueltitas. El resto me encargo yo. ¿Sí? A la séptima, tira un sonar de trompeta. Puedes decirle al pueblo que den 7. Y para avisar que es la séptima, hace una sonada de trompeta, de sofá, ¿no? De cuerno. Y yo el resto lo hago yo. El resto, pero vos haces lo tuyo. Imagínense si Josué habrá dicho, le dijo un detalle más, le dijo, y no abren la boca, no digan nada.
¿Sí? No hablen, porque si ustedes cada vez que abren la boca, la embarran. Entonces, no digan nada. Decirle al pueblo que lo haga en silencio, en obediencia. Bien, y así lo hicieron. La primera vuelta, la segunda, ¿no? La boquita callada, cerradita, todos caminando, pero se activaron. El pueblo se activó por primera vez después de 40 años en el desierto. Por primera vez estaban haciendo algo todos en común. Estaban haciendo algo en obediencia y estaban activando por primera vez en 40 años, estaban activando la fe todos juntos, no solamente uno. Así que todos ahí iban caminando, dando la vueltita, vuelta 1, vuelta 2, no pasaba nada, vuelta 3, alguno pensaba, le voy a decir al de al lado, che, si estamos girando el cohete, y se acordaba que dijo, háganlo silencio. Alguno habrá pensado, ¿no? Y si no pasa nada, estamos girando acá, nos van a hacer pedazos. Pero nada, en obediencia. Vuelta 7, suena la trompeta y implosión. Los muros caen hacia adentro. Sí. Muere el ejército que estaba ahí adentro, ¿sí? Que estaban esperando para emboscar. Y los que estaban arriba de la muralla, que era como este ancho, los que estaban el ejército arriba de la muralla, todos caen. Todos aplastados por las piedras. Activaron una fe en obediencia. Entonces, mi hermano, nos muestra mucho esta historia. No vamos a alcanzar nada si nos quedamos sentados en una silla. Solo vamos a ver los milagros de otros, que tal vez otros sí activan la fe y ven cómo se mueve la fe de otros y nada más. Pero si nosotros activamos nuestra fe, la hacemos práctica, la hacemos activa, las bendiciones comienzan a activarse también. Entonces no siempre tenemos que estar orando y nada más que orando. Vieron que algunos solamente oran y dicen, bueno, yo estoy orando. ¿Y qué estás haciendo? Es la pregunta. Aparte de orar. Porque algo tenés que hacer. Algo tenés que mover. Si estás orando, bueno, ahora movete acorde a esa oración. Movete acorde a esa fe. ¿Se entiende, mi hermano? Entonces tenemos que empezar a activar la fe, no solamente orar, sino que sea una hora y acción. Esta mujer estaba orando, de alguna manera estaba orando, estaba clamando, ni siquiera tenía una oración común, estaba clamando, estaba diciendo, si tan solo tocare ese manto, estaba orando. Yo sé que seré sana. Estaba orando, estaba declarando su sanidad, pero también lo estaba accionando. Estaba yendo contra todo y contra todos, despejando las multitudes. Ahora yo me imagino ya, en ese último momento, esos últimos pasos, esos últimos metros que tenía ahí el Señor estaba allí, de espaldas seguramente, y ella ahí, ya lo tengo, ya está, ya llego, ya está. Llegué. ¿No te produce la misma gozo y alegría que seguramente le produjo a esta mujer? Entonces, qué lindo, qué bueno es alcanzar metas en fe. Cuando yo me pongo una meta en fe, una meta con fe, y entonces me pongo esa fe y la activo, qué lindo y qué agradable que es cuando uno llega. Y cuando Dios obra. Y Dios dice, yo vi tu fe.
pero también vi todo tu esfuerzo. Y eso me agrada. Y eso me agrada. Me agradó verte ahí con tus últimas fuerzas. Tus últimas fuerzas, con lo último que tenías. Activa mi poder. Activa mi poder ver que no solamente quedó en una oración, quedó en un clamor, sino que también quedó en una acción. Y yo sé que estoy hablando hoy a hermanos que seguramente tienen las últimas fuerzas como tenía esta mujer. Hermanos que dicen, pastor, estoy cansado. Pastor, estoy cansada. Hace años que la vengo peleando. Usted sabe. Yo tengo para decirte, tal vez yo lo sé, vos lo sabés, y Dios también lo sabe. Ahora, mira si es tu último esfuerzo. Mira si ya estás llegando y vos estás decidiendo abandonar. Mira si ya estás ahí nomás de lograrlo. Y vos estás decidiendo abandonar, diciendo, bueno, ya está. Hace años que vengo por esto y nunca pasa nada. Y el Señor te dice, es un esfuerzo más. Es un metro más. Es medio metro más. Son 20 centímetros más. Son 15 centímetros más. Son 10 centímetros más. ¡Llegaste! ¡Recibe! Poder sale del Señor. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, declaró lo que había sucedido. Y con esto quiero cerrar el mensaje de hoy y decirte, yo sé que Dios va a estar obrando. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que el Señor en este tiempo va a estar haciendo milagros extraordinarios. Amén. Pero quiero decirte algo más en esta noche. No te quedes solo con el milagro. Quédate con el hacedor de milagros. Amén. Muchas personas han recibido milagros, han recibido sanidades, pero muchas personas también se olvidaron de quién los sanó. Esta mujer dice que se postró a los pies de Cristo. La mujer se podría haber quedado callada tranquilamente, aunque había quedado ahí descubierta, pero podría haberse quedado callada. Y listo. Sin embargo, decidió postrarse a los pies de Cristo. Y yo te animo a que, yo sé que hay muchos acá que han visto ya milagros. Yo esta semana estaba dando una clase para un instituto y hablaba de cristología. Y les contaba un poco de esto de que uno tiene ya 30 años en el Señor y hemos visto muchos milagros y mucha obra de parte de Dios y en nuestra vida personal, en el ministerio, en la vida de otras personas, en intercesión. Pero uno no se queda diciendo, bueno, esto es lo último, ya está. Porque nunca es lo último. Siempre hay más. Amén. En la vida cristiana y seguir a Cristo, siempre hay más. Por eso te advierto esto, que si Dios va a estar obrando en tu vida, va a estar haciendo un milagro en tu vida, no te quedes solamente con ese milagro. O si tal vez el Señor obró hace algunos años atrás un milagro, o el Señor obró hace años atrás, hizo algo imposible, algo extraordinario, no te quedes con las glorias pasadas. Seguí ahora buscando. No solamente para vos, sino también buscando con otros y otros. A veces
Vemos la gloria de Dios en conjunto, como fue con Josué y todo el pueblo de Israel. Vieron la victoria en conjunto, vieron todos caer esos muros. Vieron todos derrotar al enemigo, que era casi imposible derrotarlo. Solamente Josué y Caleb habían tenido fe en un principio, diciendo, los vamos a comer como pan. Y los demás espías decían, no, pero son gigantes de 2 metros, tienen un muro enorme, una ciudad, un ejército, que no podemos hacer nada. Y solamente estas 2 personas, Josué y Caleb, dijeron, lo vamos a comer como pan. Y a veces necesitamos esa audacia de fe, necesitamos esos desafíos de fe, de decir, no veo nada, no hay nada, sé que es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Y empezar a declarar, y pronto voy a ver realidad de lo que estoy soñando, de lo que estoy pidiendo, de lo que me estoy desafiando en fe, lo voy a ver realidad. A veces no tenemos directamente desafíos, no tenemos fe, y estamos sin desafío y vivimos una vida cristiana con un Dios tan poderoso. El Dios que hizo los cielos, que hizo la tierra, que hizo el universo entero. Tenemos un Dios tremendo. Y a veces vivimos una fe tan pasiva. No tenemos desafíos. No tenemos imposibles. Vivimos una vida como derrotada, como casi si Dios no pudiera hacerlo. Yo quiero animarte hoy a que puedas tener la fe de esta mujer, sabiendo de que Dios lo puede hacer. Amén. Dios puede lograrlo. Simplemente tenés que poner ahora, decir, si tan solo pudiera hacer esto, y activar tu fe. Ponete de pie, mi hermano, mi hermana. La fe activa es una fe constante, es una fe de unción. No es una fe de una sola vez. Dios puede hacer destellar su poder ahora mismo si Él quisiera. Yo sé que Él quiere, pero también quiere que vos te esfuerces, que seas valiente como lo fue Josué. También quiere que anheles la unción como la anheló Eliseo. Eliseo anhelaba la doble porción, anhelaba la unción de Elías. Anhelaba ese manto, lo quería. Y esta mujer anhelaba, estaba desafiada, completamente en fe, por tocar el manto de Jesús. Yo creo que hoy Dios está haciendo claro en poder tener una fe activa, una fe de esfuerzo, de creer. Sí, yo creo, claro que creo, pero también sé que tengo que moverme, tengo que hacer, tengo que poner en obra esa fe que tengo. Y sé que voy a ver esos milagros extraordinarios en mi vida y aún en la vida de los demás. Tómate un tiempo para orar al Señor. Tómate un tiempo de decirle, Señor, yo sé que tal vez es tan solo un momento. Tan solo, Señor, es un tiempo. Señor, yo sé que no tengo fuerzas, pero vos me vas a dar las fuerzas necesarias para activar esta fe. Señor, me vas a dar el ánimo necesario. Esta mujer hoy, en esta noche, me está animando. Si ella pudo, yo también puedo, Señor. Señor, sé que sos el Dios de lo imposible. Señor, quiero no solamente recibir de ti la unción, milagro, bendición, sino que también quiero postrarme como esta mujer, postrarme a tus pies, Señor, y reconocerte y adorarte.
constantemente. No me quiero quedar solo con el milagro. No me quiero quedar solamente con la unción. Quiero quedarme adorando a un Dios vivo y poderoso.